El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy, jueves 23 de febrero del 2023, Pepe Toral. ¿Qué tal, Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte. Ya a media semana con una invitada de lujo, una gran amiga. Celia, bienvenida. Muchas gracias, amigos queridos, mi güeri, de Entre Compas. Muchas gracias por estar aquí, Celia. Nos gusta tener a gente como tú, periodista, que nos platique un poco su experiencia, pero tú además tienes un puesto importante, ¿no, Ángel? Sí, bueno, de entrada eres egresada de la licenciatura en periodismo de la Universidad de Guadalajara. Has dedicado tu trabajo a la cobertura de la Guadalajara metropolitana. Participas en asuntos de movilidad no motorizada y desde el 1 de febrero de este año eres la editora de género del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sí, así es. La segunda del país, nos platicabas. Sí, es que escuché en el anuncio que me hicieron favor de hacer, que venía de invitada, que era la primera, y nos vamos a hacer la acotación que en realidad la figura existe desde casi a la par, ¿eh? Creo que con días de diferencia se abre esta figura en los medios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y allá está la primer colega a quien me encantaría conocer, porque les decía luego, esto está como medio empírico, ¿no? Muy de inicio en México. Más en nuestro país. Ajá. Exacto. Editora de género. Ya nos platicarás un poco, pues, los retos, ¿no? Y lo que significa ser editora de género en un medio de comunicación público, además, que es de la UDG. Pero nos gustaría primero un poco saber sobre ti, que nos cuentes, ¿no? De alguna forma, para entender cómo llegas a ser la primera editora de género, por lo menos a nivel local, a nivel Jalisco, área metropolitana de Guadalajara. Pero tú estudias periodismo. ¿Qué te lleva a esa locura? Porque además eres de quienes estudian fuera de la ciudad, dejan a su familia y se van, en este caso, a Ocotlán, al Centro Universitario de la Ciénaga. Sí, vengo de la escuela de las queridas que ya vinieron a platicar con ustedes, Dalia Sousa y mi querida Alejandra Valenciano. También Ale Carrillo. Y también la preciosa Ale Carrillo y Fátima Aguilar. Y bueno, somos un montón de mujeres del gremio que venimos de aquella escuela de periodismo. La primera que se abre en la universidad pública, en la Universidad de Guadalajara. Entonces los que teníamos ese interés nos tuvimos que ir para allá. Ya después abrieron de la que tú eres egresado, que somos muy afines. Comunicación pública. Comunicación pública y la licenciatura en periodismo se empieza a abrir en otros centros regionales, pero aquí sigue sin bueno, existir. está periodismo digital, pero... Periodismo digital, exacto. En la universidad. En la universidad virtual. ¿Y tú cómo te acercas? O sea, ¿qué te hace de, no sé si a los 18, 19, a una edad temprana, decir, me gusta tanto el periodismo que me voy lejos de casa? Sí, yo creo que aquí le tengo que dar el reconocimiento a mi carnal, mi hermano. Cuando estábamos en la prepa, nos llevamos un año de diferencia y él llegan a promocionar la carrera que en ese entonces era nueva, ¿no? A la prepa, y nos dan un folletito, se lo dan a él. Tienes muchas preguntas, nosotros te ayudamos a que tengas más. Y yo me emociono y lo veo, vamos a conocer el centro universitario en Ocotlán. Y mi hermano claudica, él estudia otra cosa aquí en Guadalajara, pero yo ya había conocido la escuela, todo el plan curricular. Y ¿él se metió a diseño? Se metió a diseño gráfico en el cual. Diseño gráfico para la comunicación, una cosa así, ¿no? Así se llama el nombre completo de eso. Y finalmente la que se va a estudiar periodismo soy yo, porque siempre me gustaron estas ondas de sociales y andar ahí queriendo cambiar el mundo. Creo que es nuestro sueño primario de todos los que nos vamos a esta onda de las ciencias sociales. Y el plan curricular se me hizo bastante chido y me fui para allá. Y luego pues sí... ¿Ya estabas metida en esto de la bicicleta? Sí. ¿Trabajabas en la vía recreativa? Sí, claro. Sí, trabajé ahí 13 años, fue mi primer trabajo formal. Pero empezaste a los 18 a trabajar en eso, ¿no? Ajá, y casi a la par entré a la universidad a los 18 años también. ¿Pero ibas y venías o dejaste allá ese vivíamos, tiempo? no, allá son estos ciudades pequeñas, medias, que luego viven mucho de los estudiantes, ¿no? Mucho de su ingreso es... Sobre todo alrededor. Las rentas de las casas, los comercios y todo, y en realidad salían aquel entonces, no sé cómo esté ahora, pero una casa de Infonavit nos cobraba 2,000 pesos, entonces nos metíamos 4 o 5 amigas o amigos
era muy, muy barato el alquiler entre todos y entonces allá rentábamos casita, había clases solo 3 días a la semana y eran los días 3 o 4 días que nos íbamos para allá y luego fin de volvías. Y luego el semana ride. al ride porque se podía pedir ride, era la tradición de regreso todos en la carretera pidiendo ride. Sí. Ahorita Porque ni la de mayoría chiste. eran La gente mayoría de aquí, éramos de que aquí. se iban a Ocotlán a estudiar. La mayoría de periodismo, pero de muchas otras carreras también eran personas de aquí de Guadalajara en su mayoría, pero de otras, Poncitlán, La Barca y Atotonilco. ¿De qué año eres tú, Celia? ¿De qué año naciste? Nací en el 88, al final del año. Jovencísima. Sí. Muy bien. Celia, pues aún joven y todo, pues tienes mucha experiencia en medios de comunicación, por ejemplo, al Canal 44 por ahí del 2012, ya más de 10 años, y has pasado por reportera en distintos programas, entonces digamos que por lo menos al interior del canal ya eres veterana, podremos decir, ¿no? En cuanto al equipo, eres pues que prácticamente de quienes abrió el área de noticias en Canal 44. Sí. Junto con Edgar Olivares, Omar García y quien era nuestro coordinador en ese entonces, Ricardo Salazar. Le platicaba a Ángel. Ricardo es el que me invita ahí, me conoce un saludo y Ricardo. Un abrazo y un beso. Me conoce justamente de la vía recreativa porque también es ciclista este muchacho y luego me ve cubriendo y me dice, oye, ¿qué onda tú? Pues eran tiempos de campañas, necesito reporteros. ¿Y tú estabas estudiando todavía también? No, ya había egresado. ¿Habías egresado? Sí, ya había egresado. Ya tenía 2 años de egresada. Me dediqué a disfrutar la Pero andabas por ahí también en El Respetable, si no me equivoco, ¿no? Sí. Empecé en realidad en un par de revistas digitales donde no nos pagaban. Pero tenía 2 años que había egresado, entonces me llega la invitación de empezar a ejercer y le decía a Ángel que el dicho de que no hay reporteros sin buena suerte es muy cierto porque tenía poquitito en estas donde no recibía salario cuando me invita Bruno López del Respetable y me dice, yo te pago, vente acá con nosotros. Igual como a las 3 semanas de estar con ellos, me invita Ricardo Salazar y finalmente me quedo ahí en UDG. Muy bien. Sí. Muy chido. Desde entonces. Reportera en su mayoría. Luego tuve 3 años un programa bellísimo de periodismo de servicio. ¿Qué es el periodismo de servicio? El periodismo de servicio es que tiene como esta interacción directa, que impacta, que atiende, que asesora. En directo. En directo, donde ahora están Fátima Aguilar y Julio Ríos. A mí me sacan de En Directo porque me ofrecen ser editora de género. Por eso estás fuera de En Directo. Justo venías de ese programa y ahora pasas a ser la editora de género. Así es. Me llega la invitación y me emociona muchísimo porque luego es a donde más me interesa apuntar mi guarache profesional, ¿no? A estas cosas de entendernos y escribirnos y comprendernos y contarnos mejor las cosas. ¿Cómo funciona una editora de género? O sea, ¿tú ya conocías el cargo o cuando te invitan dices... No, ¿te empiezas Ángel, a enterar? ¿Cómo funciona eso? Yo conocí el cargo cuando se renueva el defensor de audiencias del canal, vuelve a ser por segunda ocasión Gabriel Sosa Plata, y yo iba saliendo de En Directo cuando me dice mi jefe Víctor Chávez, oye, necesitamos que una maestra de ceremonias aquí mismo en el canal porque vamos a renovar al defensor de audiencias. Y pues yo ya estaba lista, ¿no? Nunca había sido maestra de ceremonias, así que hasta me eché mis chistecitos para hacer reír a los invitados. Y resulta que Gabriel Sosa Plata hace la recomendación y empieza a hablar de la figura de editora de género, de la necesidad de incluirla en las redacciones, al menos de los medios públicos, y nos empieza a explicar qué es esto, ¿no? Entonces yo desde el microfonito de la ceremoniada, ¿sí? Me brillan los ojos y digo, órale, qué interesante está esto. Y digo, bueno, luego hablo con los jefes y les digo que estoy interesada. Pero pasó el tiempo, siempre hay un montón de chamba que hacer, nunca lo pedí y luego me llegó. ¿Eso cuándo fue? Eso se fue entonces mucho. Como en septiembre, más o menos. Ok, es más o menos. Que ya de entrada el defensor de la audiencia ya es una figura poco usual y que es pues y que bastante tiene mucho importante, que ver, ¿no? con la editora de género, ¿no? Somos como figuras paralelas. Que funciona el defensor de las audiencias, me corriges, es una persona independiente a la institución, no es un trabajador como en este caso sí lo es Celia,
y recibe los comentarios de la audiencia cuando se quejan de, a ver, este conductor dijo una barbaridad, esta reportera no sabe del tema, ese tipo O esta nota fue discriminatoria y cosas así. Y entonces hace un análisis y justamente hace recomendaciones a partir de la gente. Por eso es como que él defiende a la audiencia, Así ¿no? es. Cuando te quieres quejar, quieres señalar algún error, alguna deficiencia, en este caso Canal 44, Radio DG. Sí, porque es de los dos. ¿Y emite cada cierto tiempo estas recomendaciones? ¿Tiene como informes? Fíjate que como que la audiencia no se ha apropiado mucho de estas figuras. De entrada no muchos medios las tienen. Sí, y cada vez menos, ¿no? Hubo un tiempo en el que era más común escuchar al defensor. Sí, a mí me de gustaría las que se hablara más también de eso y que fueran pues figuras que por compromiso y por congruencia los medios abrieran. Y yo creo que por eso, luego no les cae tanta chamba de quejas, porque la gente no sabe que se puede quejar. Entonces sirva esta plática para que sepan que quien escucha el contenido de Radio Universidad y Canal 44 en cualquiera de sus programas y algo no les parece, o un invitado o un conductor o alguien dice algo que a usted lo hace sentir ofendido, pues se puede abrir un señalamiento y de ahí se pueden derivar recomendaciones y construir discursos más garantes, más cuidados. De editora de género, ¿surge a raíz de alguna regada, algo así? ¿O es más bien una recomendación que hace Gabriel Sosa Plata? Sí, surge de eso, de esta recomendación y de que luego si nos ponemos como a ser muy cautos y muy atentos con los discursos, pues seguimos cayendo en estos lugares comunes de discriminación, de revictimización o hasta de invisibilización. Y de ahí la relevancia de este tipo de figuras. Surge de eso, no de ninguna recomendación. Y pues a manera de contexto, cuando yo escucho que Gabriel Sosa Plata habla de la editora de género, pues empiezo a buscar más de qué se trata y me doy cuenta que pues está medio nuevo el asunto. Empezaron en 2017 los grandes diarios de Estados Unidos, ¿no? El New York Times creo que fue el primero que la abre, pero hasta donde sé no hay periódicos en México, ni estos grandotes, el Universal, ni nada que tengan la figura como tal. Y en América Latina la iniciaron las argentinas, ¿no? Como siempre poniéndonos el ejemplo, hace 2 años. Y creo que son como en un par o 3 medios, tampoco es que sean muchos los que la tienen, pero ya ellas están haciendo red, también las estoy buscando pues para aprender de sus prácticas, porque te digo, esto está muy nuevo, no hay como una guía que te diga por aquí va la onda, ¿no? Entonces creo que es las vas a tener como que muy hacer, intuitivo, Celia, exacto. Y también para que otros nos va a tocar puedan hacerlas. como alinearse a esos lineamientos. Y no puedo sola, ¿no? Prácticas. Entonces estoy ahí como buscando y reuniéndome con mucha gente. Y creo que eso, a diferencia de un defensor yo me acuerdo, por ejemplo, siglo XXI público, que tenían el defensor del lector. Y como que era más común la interacción en el periódico con cartas, que eran las cartas del lector, y era como casi junto cartas del lector en donde hacen sugerencias y demás, a que además se quejaban, ¿no? Entonces, digamos, como que tenía mucha chamba y pareciera en los medios impresos en general que va para atrás, ¿no? Ya eso casi ya no se ve, muy poca interacción, ya esto pues de cartas prácticamente ya no existe y correos ya muy poco. Pero en el tema de género hay un montón de crítica desde el feminismo justo a todos estos estereotipos medios, de género, ¿no? La forma en la que se reproduce, en la que se habla de los feminicidios, que muchas veces pues es terrible, ¿no? En ese sentido sí hay muchas marchas, ¿no? Exacto, las marchas, ¿no? Que la marcha y el titular es rayaron o quebraron, ¿no? Cuando es el foco de atención, ¿no? Es lo importante. Exacto. ¿Cómo ves esa situación, no? De alguna manera el puesto de editora de género es nuevo, pero esta crítica al discurso de los medios en torno a las mujeres, a cómo se maneja el tema, sí hay mucha crítica. Muchísima. Y sí hay un montón de discusión. Y justo de ahí la relevancia de que se empiecen a abrir estas figuras, porque el lenguaje construye imaginarios colectivos y nos hace entendernos y relacionarnos de ciertas maneras, y creo que desde ahí tenemos una deuda muy grande con las coberturas de temas feministas y de derechos humanos y de comunidades
diversas, ¿no? Que luego está medio rara la palabra diversa, a veces me causa medio ruido porque lo diverso siempre es lo otro, lo que no soy yo, la periferia, y creo que somos todos Todos la somos misma diversos, cosa. ¿no? Hasta Sí, cierto grado. todos somos diversos. Digo, Pero es una deuda enorme que ahora mismo cobra relevancia porque tenemos un gobernador que es el primero en hacer declaraciones desafortunadísimas e indignantes de estas cosas de género, ¿no? De entrada lo que ha dicho en días recientes de que pues mi gobierno qué tiene que ver en eso, ¿no? Y cómo estamos encabezando, titulando nuestras páginas empatadas con ese discurso hegemónico patriarcal que invisibiliza hasta las últimas consecuencias a las víctimas. Y que un poco como intenta ridiculizar o minimizar el asunto, ¿no? Como diciendo, ¿a poco vamos a poner un policía en cada casa, no? Como si privatizarlo, de ¿no? eso Como se tratara. Lleva el lenguaje a una banalización bien peligrosa para los niveles de odio, intolerancia y violencia que tenemos en Jalisco, ¿no? Bueno, que no es una cosa solo del... No. En ese nivel ya del gobernador de Jalisco, sino que viene también, ¿no? Marcado por el presidente de la República. Exacto. Uy, si nos vamos más allá, pues... Y que es, pues, finalmente algo de nuestra feos. sociedad, ¿no? Una sociedad machista y que reproduce esto y Claro. justo por eso es importante en todas las esferas de la sociedad, pero muy importante en los medios de comunicación. Sí, y si reproducimos esto como sociedad en general es porque así nos lo han contado siempre, ¿no? Siempre ha habido esta voz cantante androcéntrica de que pues toda la vida pública la cuenta el hombre y pues se les acabó el 20, ¿no? Muy bien, muy bien. Algo así. Yo tenía aquí, de hecho, en el tema de los datos, que el 2017 es el New York Times que se convierte en una de las primeras redacciones en crear este puesto de edición de género. Luego El País, el diario El País español, lo hace en 2018. Y en América Latina, entre otros, Clarín, Infobae y un periódico brasileño, Folha, de Sao Paulo, en 2019. Entonces sí, están más o menos como la cronología. Y también, bueno, a ver, tenía una descripción porque también me puse a revisar qué es esto de la editora de género. ¿Lo hallaste fácil, Ángel, o no? Pues hay unas entradas que yo creo que son las que salen primero y que vienen con un montón de términos que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, uno de ellos era el periodismo feminista, pero antes decía, las editoras de género han surgido en las redacciones para garantizar que el contenido deje de promover estereotipos y analizar las razones estructurales detrás de la violencia contra las mujeres y las personas LGBTQ+, ¿no? Sí. Sí, así es. Es eso una de las chamba razones como... estructurales también, pues es... Sí, es interesantísimo, porque no solo es trabajo. ir a cubrir y escribir que hay un feminicidio, ¿no? Sino las causas que han llevado a que tengamos estos niveles de mecha corta y de siempre enojarnos y la violencia como nuestro primer recurso, y eso es un trabajo que creo que nos ha hecho muchísima falta a los medios de comunicación. Las audiencias son sumamente inteligentes y críticas y de pronto las subestimamos, y creo que les tenemos que explicar y explicarnos todos, entender todos juntos por qué están pasando los fenómenos, no solo reducir a la persona a un objeto o a una cifra más, ¿no? Un caso más. Y que luego es así como bien reciente, ¿no? Un feminicidio más. Y es como... Otro desaparecido. Uno más. Una fosa nueva. Y pareciera... Estamos hablando de personas, ya de tragedias es normalizarlo, ¿no? Una más. Así Una más. No, ¿cuántas van? ¿Por qué es grave? Y sobre todo eso, ¿cuáles son las razones detrás? Y pues muchas veces no lo explicamos. Exacto. Oye, no lo explicamos y lo damos por hecho, y pues no ha pasado para muestra pues esto, ¿no? Que seguimos viviendo y que seguimos juzgando, porque luego las reacciones de la gente que lee esas notas también nos dicen mucho de cómo estamos contando la historia de mal y por qué no hemos entendido la gravedad de estos problemas terribles de desaparición y de feminicidios y de fosas y todos estos temas que nos duelen, o de personas trans que no las quieren ni tocar en el sector público porque me dan asquito, o que no les dan sus tratamientos hormonales, o mujeres que llegan al sector público de salud a decir yo no quiero ser mamá, intervénganme, y no, estás muy joven, vete y piénsalo bien. Y estas
pues si te fijas, traen su origen en esta voz patriarcal que les digo que siempre ha estado dirigiendo nuestro entendimiento público. Y ahí pues es donde tenemos que entrar como periodistas feministas. Me considero feminista, por supuesto. Creo que es una contradicción ser mujer y no ser feminista. Las que no son feministas es porque no se han dado cuenta, pero en realidad creo que todas lo somos, ¿no? Ahora, para quienes nos escuchan, nos ven y no están, no son personas involucradas en los medios. El editor de entrada, ¿cuál es el papel, no? Uh-huh. Que tú serías una editora especializada, pero de entrada, ¿qué hace un editor? ¿Qué es eso en un medio de comunicación? Es la persona que se encarga de de revisar cómo se cuenta la historia para que sea atractiva, pero para que también sea completa, para que se estén incluyendo todos los ángulos y para que vaya todo más o menos en la línea editorial que pueda tener cada medio. En este caso, la editora de género, pues se va a encargar, o me estoy encargando de que estos términos y estas visibilizaciones pues lleguen a transversalizar todo lo que contamos y hacemos ahí, ¿no? Desde nuestros discursos narrativos hasta las imágenes uh-huh. que grabamos, ¿no? Porque hace no muchos años llegaban camarógrafos y decían, en tal clip hay unas buenas pompis, ¿no? Entonces, hasta en eso, hasta en la imagen cuenta mucho, y al ser un medio audiovisual, pues también hay que entrar ahí con todo esto, a revisar. Más que revisar y corregir, mi chamba es hacer y aprender todos juntos por qué tenemos que contar de cierto modo las historias, ¿no? Cuál es la relevancia de siempre poner a la víctima al centro, nombrarla por su nombre y nombrar las cosas como son. No la mató su expareja, ¿no? Era, por ejemplo, en el caso de esta Sandra Paola, que creo que es la que acuchilla el tipo del que se había divorciado hace 2 años. Y la mayoría de medios lo titulaban la agrede su expareja. Creo que ahí había que visibilizar a esta mujer. Sandra Paola la agredió un tipo del que se había divorciado hace 2 años y al que tenía denunciando muchísimo tiempo. Y ahí, gobernador, ahí usted tiene un montón de cosas que hacer. ¿Cómo se le ocurre decir que no? Y también nosotros, porque no la estamos contando bien, no estamos problematizando el origen del feminicidio o del intento de feminicidio en este caso. Y que muchas veces la gente luego entiende que feminicidio simplemente es cuando la víctima de un homicidio es mujer, no. Sin esta carga de justo eso, ¿no? ¿A cuántos hombres sus ex esposas van y los agreden, los matan, los persiguen? Es muy raro, porque es común, lamentablemente, que muchas mujeres que son asesinadas sean asesinadas por las parejas sentimentales, el ex marido, el familiar. O sea, esta carga es muy distinta en esos casos, y que muchas veces, si solamente contamos pues un feminicidio más, pareciera que es simplemente una mujer más que matan, y luego salen estos discursos, pues matan más hombres. ¿Por qué no hay homicidios? Ajá. ¿No? Sí. Y pues es que hay que explicar justo ese contexto para que se entienda por qué es un crimen en donde el género, el que sea mujer la víctima, cuenta. Es la razón del crimen, ¿no? Este control, ¿no? Y eso no se reproduce muchísimas veces, se queda simplemente en pues lo policíaco, digamos. Y deja, ¿no? tú en que ojalá se quedara en eso, le abonamos a eso, ¿no? Al decir siempre su expareja, como a reafirmar esta propiedad del hombre o este dominio que tiene el hombre sobre la mujer. Entonces creo que hay que cambiar estas narrativas para que pues seamos más, empaticemos más con las causas, ¿no? Y no estén luego ahí en redes escribiendo comentarios horribles de feminicidios. Ahora que sacan nota del cargo que asumo, mucha gente comentando en Facebook cosas terribles de, ay, claro, tienen que escribir para las generaciones de cristal, ay, no se cansan de inventar estupideces esas mujeres, ¿no? Y cosas terribles como, a ver, oye, pero no estamos entendiendo nada. Un grado de polarización o de rivalidad o de agresividad que se demuestra en el discurso en redes sociales a través de este tipo de comentarios, que es muy preocupante, ¿no? O sea, también platicábamos fuera de micrófonos antes con Pepe sobre el tema de incluso
lo estoy comparando de manera paralela, pero el tema de los grupos neonazis y tal, ¿no? Ujú. Como el nivel del discurso, o sea, como el nivel de gente que parece ser que está invisibilizada, pero tiene un discurso de odio y de violencia muy grave y que muchas veces en redes sociales, gracias a al anonimato, se presenta, Ujú. ¿no? Pero que desde los medios de comunicación es como, bueno, es un problema grave en el sentido de que vamos, o cómo está afectando, cómo puede de alguna manera encontrar, no sé si entendimiento, si se puede incluso, ¿no? Si es posible encontrar entendimiento con personas que ya tienen este grado de violencia en sus palabras, en sus expresiones. Se tiene que poder, ¿no? Si no, a ver, aquí no venimos a tirar la toalla A nadie, me claudicar. imagino, exacto. Se tiene que poder. Es bien difícil la chamba porque son siglos de este adoctrinamiento, ¿no? De este ver a la mujer como algo secundario, como algo destinado al servicio del varón. Y por eso creo que hay tanto rechazo al feminismo. Ahora están viendo a los feminismos, porque hay muchos. Ahora están viendo que ya no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás y entonces todo este aparato patriarcal está enojadísimo y está atacando y por eso las violan y por eso las golpean, ¿no? Se lo buscan y muchas veces los medios hemos sido culpables de perpetuar este tipo de odio. ¿Cómo es tu experiencia en los medios? También, ¿no? O sea, como en todas las esferas sociales, también en los medios se da luego que se encasilla a las reporteras mujeres en ciertos Claro. temas. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Que, que también eso tiene mucho que ver, ¿no? Cómo Ujú. funcionan las redacciones, que son casi siempre jefes y no jefas. Sí. Porque ¿Cómo tú ves esa situación acá a nivel local? Yo creo que tenemos una deuda muy grande en los medios en esto. Si nos ponemos a revisar, la mayoría están dirigidos por hombres. Luego, si hay mujeres, son mujeres cuota, que es lo primero que me encargó Ignacio Pérez Vega, a quien también le mando muchos saludos. Felicidades, Nachito. Celia, y no permitas ser una cuota, pues haz la chamba honesta y hazla bien y en lo que tenga que moverse, que se mueva, ¿no? Y eso me parece relevante. Luego si somos, si, ajá, tú eres mujer, entonces tú cubres cultura y eso yo veo con gusto que pues está cambiando porque de entrada somos muchas más mujeres reporteras, ¿no? Somos más mujeres en el gremio. Lamentablemente no en las direcciones, Así es. pero bueno, mi experiencia particular en el Canal 44 y Radio Universidad es de que prácticamente no he tenido queja porque pues somos un equipo con jefes muy sensibles, muy buena onda, que nos preguntan qué nos gusta más, a qué quiero tirarle y no nos dan chance, no hay que pedir chance, ¿no? Nos dan o sea, sí, nos dan la tienes fuente, cancha libre, digamos, dices. ajá. Pero también cositas, por ejemplo, cuando mi jefe de información se va de vacaciones, me quedo yo a cargo y sí he tenido comentarios como, ay, chiqui jefa, ¿no? Y como está tratando de minimizar pues, Una posición como de una figura, autoridad o de... sí, sí, sí. O, es que tú eres la chiquiada del canal, la niña consentida del canal. Y pues no, o sea, yo soy Celia y yo tengo 10 años chambeando aquí y yo he hecho mi camino, pues, ¿no? Esto siempre de ver que si a alguien le va bien es porque alguien se lo regaló. Y Y más esos especialmente con discursos las los mujeres, tenemos ¿no? dentro de nuestras redacciones, ¿no? Claro. Y es tristísimo. Porque eso también incluye, entiendo, el puesto de la edición, la editora de género, ¿no? Bueno, ahorita hablábamos como de las coberturas y del trabajo que Ujú. hace el medio, como digamos, hacia afuera, pero también de las prácticas que tiene Totalmente, hacia adentro, totalmente. colegas. Colegas que de pronto llegan y te saludan de cierto modo o que están revisando en la junta editorial notas y que empiezan a ningunear a algún compañero o compañera y creo que también si no cambiamos nuestros entendimientos y nuestras interacciones desde dentro, pues a qué le tiramos afuera, ¿no? En ese sentido, Celia, ¿también crees que se puedan estos lineamientos? Bueno, preguntarte si va a haber como algunos lineamientos o algo Tiene que que va a haberlos. publicarse así como tal. Porque lo podrían también, perdón que te interrumpa, pero lo podrían también como adoptar empresas que no necesariamente son empresas de medios, ¿no? Claro. En el sentido en que es muy necesario una editora de género o una persona que se encargue de este tipo de relaciones al interior de los espacios de trabajo, pues. Sí, estos primeros contactos que luego les llaman, ¿no? Para si alguien está sufriendo acoso o discriminación en razón de género,
pues que haya una figura dentro de cada institución para que le dé cauce y le atienda, ¿no? Que no solo quede en estas historias terribles que hemos visto, como el caso de Laura, una mujer que sigue presa porque denunció acoso del jefe de Grupo Mega. Claro, un hombre poderoso con el sistema y el Estado acompañándolo, y tienen en la cárcel a una mujer que denunció acoso. Imagínate, de ese nivel la urgencia, ¿no? Sí. Y decías que sí iban a emitir entonces como estos lineamientos. Pues es mi plan, o sea, estoy platicando muy de cerca con mi querida Erika Loyo, que es como la encargada de estos temas a nivel institucional en la Universidad de Guadalajara. La jefa de la unidad de igualdad. De la universidad. Entonces ya ellos tienen cosas avanzadas en cuanto a estas dinámicas dentro de los centros laborales, pero sí te decía luego esto de lo empírico, que ha empezado a hacer todo lo mío, porque pues no hay lineamientos como tal de edición de género y hay que empezarlos a hacer. Sí, es parte de mis planes. Quiero también armarme un consejo con mujeres de otros lados para pues también esta chamba nadie la puede hacer sola, ¿no? Y en las regiones también, ¿no? En las regiones, porque sí. Además es el sistema universitario y tienen estaciones de radio, no sé cuántas, pero 8. En Colotlán, en mismo Lagos de Moreno, Autlán, Ocotlán. sí, en las principales regiones de Jalisco hay radio UDG. Y eso me tiene bien contenta, porque de inmediato me buscaron compañeras de la dirección de radio para decirme, oye, traemos este caso, por ejemplo, en el Cucosta, en Vallarta, con Susana Carreño, a quien también le mandamos un abrazo. Me dice, pues, y todos lo sabemos, ¿no? Tenemos un caso muy fuerte de denuncia de violación de un maestro a un estudiante. El primer paso que dan es que lo retiran de esa clase, pero sigue dando clases en el centro. Y las feministas del centro universitario están muy enojadas con la radio porque creen que no estamos acompañándolas lo suficiente. ¿Qué hacemos, no? Y si en la ciudad pasan estas cosas, en estas regiones donde está más arraigado el machismo y donde no hay tanto reflector, pues pasan barbaridades mayúsculas. Claro. Y es como estar trabajando con eso de, a ver, no, pues si está pasando esto, lo cubrimos y ni modo, el culpable y el que tiene que sentir vergüenza es ese violador, no la universidad ni el centro universitario, ¿no? Y creo que sí ha habido, ahora mismo estamos trabajando todas las de la red. Me invitaron una campaña que va a durar todo el mes para pues conmemorar el 8M. Claro. Vamos a tener un programa toda esa semana que esperemos ya apropiarnos y que nos lo dejen para siempre. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De las Mujeres. De la eliminación de la violencia contra las mujeres. No, ese es en septiembre. Ese es en noviembre, ¿no? ¿O en septiembre? No. La erradicación de la violencia es en septiembre. Ya. Esta es de las el mujeres. Día de la Mujer, sí. Que es cuando se dan las movilizaciones más fuertes, ¿no? La marcha mayúscula se da 8M y ahora tengo unas, Ale Carrillo, Callis, Claudia Castellanos, son parte de esta asamblea organizativa y ya está el mapa, ya está todo, y ahora es este discurso de paramos, nos replegamos, nos cobijamos, nos entendemos y avanzamos. Está padre, porque luego ha habido marchas que se nos han salido de control, ¿no? Que llegan estas, pues, terfas, ¿no? Feministas excluyentes de son las que de no derechos, reconocen a las lesbianas, a las trans y todo eso, ¿no? Que las ven como enemigas y pues todas somos mujeres. Y ahora esta marcha trae este sentido de entendernos y a ver, tranquilas, todas somos iguales, y si no, pues hasta para allá, ¿no? Que no sumas al movimiento. Que por ejemplo, perdón, la marcha del 8 de marzo del 2020, justo unos días, semanas antes de ya los cierres y todo lo de la pandemia, fue histórica realmente, ¿no? O sea, una marcha multitudinaria, grandísima, que termina en la glorieta de los niños héroes, y que de alguna forma la pandemia sí vino a, pues como en muchas cosas, a trastocar esa organización que ya se estaba dando, esa sensibilización como social, y que también tuvo un reflejo durísimo en la violencia contra las mujeres, en el encierro. Sí, claro. Se dispararon muchísimo las cifras de violencia porque las mujeres estaban todo el tiempo con el agresor, ¿no? Y sí hubo unos pasitos hacia atrás en ese sentido. Pero, a ver, yo creo que estas marchas son
bellísimas. Luego estás ahí participando. Yo el año pasado me llevé a mi mamá por primera vez y no sabes qué plena había mi mamá gritando ahí convencidísima de ya basta, ¿no? Y esto yo sí invito a que se permitan las personas de sentir esto. El feminismo nos conviene a todos, los feminismos nos hacen bien a todos porque buscan hacernos más garantes de nuestro bienestar colectivo. Que eso no se refleja, ¿no? En los medios muchas veces. Nada, nunca. Siempre se titula con esto que hablábamos al inicio. Ya quebraron, ya golpearon, ya hicieron. Pues claro que vamos a quebrar, estamos enojadísimas. Ha sido toda una historia sometidas y estas historias diarias de las que hablamos, ¿no? Que se prestan los medios para reproducir barbaridades. El caso filtrado vergonzosísimo y terrible de Luz Raquel, que la fiscalía filtra ahí videos y unos medios que tendrían que estar avergonzadísimos y disculpándose con las mujeres, lo publican, ¿no? Y es terrible que no entendamos todavía la enorme responsabilidad que tenemos en el entendimiento colectivo de estos fenómenos, de estas tragedias personales y humanas. Porque se sigue jugando también con la narrativa, ¿no? Con los ángulos Totalmente. Con los que se cubre para... Ángulos sesgados. Sesgados. Y el hombre asesinó a su mujer y luego se suicidó. No, güey, ahí el lío es que una mujer fue asesinada, o sea, la mataron porque ya no quiso estar con él y eso es lo que hay que entender, ¿no? Y que además las demás personas que quizá estén pasando por esto, pues vean que la narrativa está cambiando, que estamos acompañándolas, que no va a haber ninguna condescendencia con el victimario, ¿no? Como lo ha habido siempre. Oye, Celia, en el sentido más institucional, ¿cómo sientes el tema de la Universidad de Guadalajara? Yo también sé que hay muchísimas quejas al interior, ¿no? Que están tratando de transformar muchas cosas también con esta unidad, con Erika Loyo. ¿Hay un acompañamiento? ¿Sientes que, bueno, yo creo que ya también es una muestra de que hay una sensibilización al menos con crear incluso este espacio de editora de género? ¿Cómo ves la relación hacia el interior de la universidad y si habría un mensaje para las estudiantes, ¿no? Y la gente que forma parte también académica? Claro, pues la universidad siendo una comunidad tan grande y diversa, pues se cuecen habas, ¿no? Como en todos lados. Y ya vuelvo a lo mismo, han sido años, décadas, siglos de silencio y de estar del lado del varón y no de las mujeres. Pero creo que eso sí está cambiando, sigue habiendo un sector muy enojado y tienen toda la razón, que quisiéramos ver acciones rápidas, ¿no? Ese profe está señalado de violación, no lo queremos volver a ver en la escuela. Eso creo que es parte del enojo que sí hay luego entre muchas estudiantes feministas, pero también creo que la universidad está haciendo una chamba interesante, ¿no? Lo está reconociendo, están haciendo una memoria de las pintas, las están analizando y dando cauce. Creo que podrían hacer más, creo que queremos ver justicia más rápida, pero por lo menos ya no están cubriéndose como pasaba, ¿no? En toda la historia de la universidad. Pues. Y me imagino que encontrarán en ti una aliada, o sea, también seguro se pueden poner en contacto contigo y lograr también, no sé si cobertura o algo que necesiten. Pues. Sí, por supuesto. Tiene la universidad sus protocolos, ¿no? Y cada centro su primer contacto y todo, pero si hay mujeres que nos estén escuchando o viendo y necesiten poner en la agenda de los medios temas importantes de violencias o de acosos que están ocurriendo en la institución, por supuesto que yo estoy para servirles en eso, ¿no? Parte de la chamba no solo es sensibilizarnos en cómo contar mejor las historias, sino también dar la prioridad que merecen estos temas, ¿no? Que haya acoso y que haya feminicidios son un problema social mayúsculo, nos impactan a todos y hay que ponerlos en la prioridad de la agenda. Y ahí la llevamos. Y creo que algo que también ayuda es que Erika Loyo colabora en el Canal 44 hace mucho, en medios de comunicación. Sí. Es una académica que, bueno, ella fue presidenta o directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres con Aristóteles. Así es, ¿no? En la administración estatal pasada, pero además colaboradora de medios. Entonces es alguien que, además de saber del tema, sabe del tema en los medios de comunicación. Sí, con ella estoy trabajando muy de cerca
Fue de mis mejores maestras en periodismo, justamente sí. ¿Te dio clase en la dio licenciatura? Clases allá. Y traemos, o sea, nos reunimos y traemos este mismo entendido, ni modo, si va a haber escándalo, pues que lo haya, ¿no? Pero que entiendan los agresores que no hay espacio aquí para ellos y que las víctimas entiendan que no están solas y que ya no vamos a ser cómplices de estos sinvergüenzas. Yo tenía por ahí un dato hablando de los temas de las mujeres en los medios de comunicación y cómo están generalmente en estos otros puestos subordinados, digamos. Pero aquí con un estudio de Sembra Media veía que en América Latina casi el 40% de los medios nativos digitales han sido fundados por mujeres. Órale. ¿No? Y pensaba también en las mujeres que hemos invitado y que también han fundado espacios de comunicación, como Alejandra Valenciano, ¿no? Bueno, y hay otros espacios como Perimetral con Jade Ramírez y bueno, también este otro, que es parte de la misma red de medios independientes de Jalisco que está... Macoyo. La red Macoyo. La red Macoyo, sí. Y Letra Fría. Esta Carmen, ¿no? Ajá, Carmen Agi, Letra Fría allá en Autlán. O sea, también en Jalisco son varios de los medios, bueno, no necesariamente nativos digitales todos, pero sí varios medios digitales que han sido fundados también por mujeres. Y si te fijas, estos que están fundados por mujeres ya traen esta narrativa. O sea, claro. La figura es importante porque los grandes medios o los que más consume la gente caemos en estos errores de discurso, en estas violaciones de derechos de las personas, ¿no? Y ellos ya lo traen. Por ejemplo, el otro día escuchaba cuando vino Dalia Sousa y Darwin Flanco. También ese medio, Zona Docs, es un ejemplo de medios que sin tener la figura, ya todo su contenido está transversalizado por eso, es parte de su origen y a eso es a lo que hay que apostarle, ¿no? Que la figura de editora de género en estos medios luego ya ni siquiera sea necesaria porque ya nos quedó muy claro la importancia de por qué escribir de tal manera, por qué contar las historias de tal manera, que ellos ya lo hacen y nos ponen un ejemplo maravilloso, ellas y ellos. Oye, ¿dónde podrían, por ejemplo, contactar a Gabriel Sosa Plata, a Celia, Niño Romero? Hay unos espacios donde puedan las personas ponerse en contacto, porque luego decíamos esto, ¿no? De que no sabemos a dónde escribirles o dónde buscarlos para hacerles llegar alguna queja o recomendación, observación. Mira, aquí me has agarrado en curva con lo de Gabriel, pero hay un correo, ahorita te lo busco, hay un correo directo para mandar las quejas a la Defensoría de Audiencias de la UDG. Y ahí está, es defensoría.audiencia@udgtv.com. Y también tiene una cuenta en Twitter, Defensoría UDGTV, y en Facebook igual, Defensoría UDGTV. Entonces son los canales por donde pueden estarle escribiendo a Gabriel Sosa Plata. A mí en particular, pues también en mi Twitter, un mensaje, en mi correo electrónico es celia@gmail.com y ahí... Digo, vas iniciando, ya tienes 20 días, pero ya queríamos compartir sí, claro, esta figura. Que sepan que existe y que estamos para servirles, ¿no? Y que cualquier cosa que vean que no está bien contada, pues de eso se trata. Les decía que esta chamba no la puede hacer nadie solo, ¿no? Se aprende mejor en colectivo. Sí, es algo además que hemos aprendido del movimiento feminista, ¿no? Así es. La colectividad. Sí. Muy bien. Celia, ¿ha habido un cambio también en ti en el sentido de cómo empezaste haciendo periodismo? Sí. Y al paso de los años y digamos tu aprendizaje sobre el tema, ¿cómo ha ido cambiando esa Celia en ese sentido en lo profesional? Y también, pues si nos quieres contar eso, cómo se relaciona, que también se relaciona en lo personal. Claro. Sí, pues por supuesto que ha habido cambio, ¿no? En tener estas coberturas con la gente que está en las periferias, con la gente vulnerada, te hace entender la responsabilidad tan grande que tenemos como medios de poner en el ojo público estas desigualdades. Y esto creo que me ha sensibilizado mucho en la construcción de mis historias y de mi convicción personal del periodismo. Y pues también acercarme a los feminismos me hizo también entender un montón de cosas y creo que el feminismo me ha hecho cambiar en el periodismo, sin duda.
Cuando dices que te acercas a las personas vulnerables, te refieres al trabajo que haces en directo, Sí. que es un programa en donde la gente habla para quejarse de servicios, de injusticias, y Claro. que en la periferia de la ciudad hay un montón de necesidades así, y a ti te tocaba literal ir a las colonias. Claro. Sí, esta agenda de periodismo de servicio de las que les decía es maravillosa porque vas a donde la gente necesita que se visibilice su problema, ¿no? Personas que yo no sé cómo le hacen para vivir sin agua todo el tiempo, o mujeres que son mujeres trans y que están denunciando que sufrieron discriminación en el sector salud, y este tipo de agenda periférica que es la más dolorosa, la gente que peor la pasa y que poco caso les hacemos. Y que poco espacio tienen en nuestros medios, ¿no? En nuestros periódicos y en todo. Si acaso sale 1 o 2 notas de ese tipo de casos, o cuando está el boom de la falta de agua, entonces todos cubrimos eso, pero después se nos olvida que viven todo el año igual. Y estos temas creo que son urgentes subirlos a la discusión pública porque los vulneramos invisibilizándolos también. Y que es algo también pues de llamar la atención. Luego en los medios muy centrados en la clase política profesional, en el alcalde todos rojo. los días sale, el gobernador todos los días sale. Pero yo me acuerdo, pues bueno, nos conocimos justo ahí en el Canal 44, ya hace muchos años. Y yo me acuerdo que cuando era en su derecho y luego en directo, ¿sí era en su derecho? Sí, ¿no? Sí. Con María Antonieta y Rafael. Así es, ¿no? Que era como el programa previo a En Directo. Eran muchísimas las llamadas de teléfono que recibía. O sea, realmente era un programa, o es un programa que tiene muchísimo contacto con la gente, porque se ve la gente que se escucha, que se atiende. Claro. Y es casi como de chisme. Es que, a ver, busca este programa porque ahí sí te hacen caso. Y es como bien contradictorio que un tipo de periodismo que tiene interacción con la gente, que tiene respuesta, que a la gente le gusta, le sirve, lo busca, llama un montón, ¿no? Se le dé poco espacio y tenga mucho más tiempo la declaración del político, que luego la gente le aburre. Si voy a ser candidato, no, ¿a quién nos importa, no? ¿A mí qué? Exacto. ¿No? A mí... Socialmente, ¿en qué me mejora saber eso, no? Pero eso tiene los titulares muchas veces. Sí, claro. Sí, totalmente. Son los programas que luego tienen más interacción en los medios porque son los que le sirven a la gente. Y creo que sí tendríamos que apostarle mucho más a eso, y también es parte de mi chamba, ¿no? Que estas agendas estén ahí, estén siempre ahí. Muy bien. Pues Celia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a seguir. Ya quería venir al rumor. Las recomendaciones, ojalá que también podamos revisarlas y estar y colaborar, muy pendientes, porque ¿no? Aunque es una onda de que se piensa siempre más con mujeres, el hombre es un gran aliado, ¿no? También, entonces tenemos que aprender. Tenemos que aprender todos juntos y tenemos que aprender en colectivo para que cambie ahora sí el discurso y nuestras maneras de interactuar y relacionarnos. Escuchar hasta que duela siempre, sí, ni modo. Para eso es el periodismo. Pues muchas gracias, Celia, por tu periodismo, por esta chamba que estás haciendo, por venirnoslo a compartir, y pues estaremos siguiendo tu trabajo. Ya veremos pues lo que ocurre en un futuro, pero de entrada creo que es una buena noticia y que sirva de ejemplo para muchos otros espacios. Sí, que los medios se animen a abrir estos espacios. De entrada los medios públicos del país, ya, que lo inicien todos y que hagamos esta red maravillosa, porque entre más seamos, mejor nos va a ir en las metas que hay. Así que se animen. Y pues nada, en lo que podamos servir, estoy justo para eso, para servirles. Mi correo se los repito, ahí me pueden escribir. Ella es celia@gmail.com. Y el correo de la Defensoría de Audiencias es defensoría.audiencia. Y ya no @udgtv.com, ¿no? Exacto. @udgtv.com. Okay. Y ahí estamos para servirles. ¿En redes sociales? Sí, en Twitter estoy como @yocelia. Si se fijan, soy muy mal en eso y todo. No, bastante muy fácil, sencillo. Muy sencillo. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, amigos. Un placer.
Y hasta la victoria siempre, mujeres. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.